Una semana más abrimos la puerta de este espacio bucodental gracias a la Clínica Dental Navarro. Saludamos ya al doctor Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Gracias Muy buenas por acompañarnos. Hoy nos adentramos en un caso en el que la sonrisa de nuevo cambia espectacularmente, pero en esta ocasión debido a las carillas de composite, otra disciplina que hoy abordamos. Sí, como habíamos visto también ya en el programa anterior, estamos empezando a ver casos que mezclan diferentes especialidades, que antes lo habíamos hecho pues más clasificado, pues como decíamos anteriormente, pues en cirugía, en ortodoncia. Ahora vemos casos en los que con diferentes especialidades jugamos para poder llegar al resultado que el paciente desea. Y bueno, pues en el caso de hoy teníamos un paciente, lo que habíamos dicho, la importancia de la planificación y del diagnóstico previo. En ello radica el resultado que podemos obtener. Para ello lo que nosotros hacemos es no solo, como habíamos visto hace un par de programas y los espectadores lo han seguido, con el diseño digital de la sonrisa, que lo que buscábamos era con fotografías, con vídeos, ver cuáles eran las carencias y cómo podíamos suplirlas con las diferentes posibilidades odontológicas que teníamos. En este caso era un paciente joven, pero el paciente pues con el labio en reposo prácticamente no enseñaba los dientes porque tenía hipomovilidad, ¿vale? Hipomovilidad supone que el paciente no mueve mucho el labio superior. Quizás pues para que los espectadores puedan entenderlo mejor, pues Aznar, por ejemplo, tiene hipomovilidad en el labio superior, lo mueve muy poco. Entonces en esos pacientes les cuesta mucho. A la hora de poder enseñar los dientes tienen que gesticular demasiado para que de esa manera puedan ser visibles. Y bueno, este paciente presentaba esa hipomovilidad. Para que pudiéramos ver los dientes insistíamos en que gesticulara de manera más ostentosa para que de esa manera expusiera los dientes. Seguimos, bueno, lo que vemos en esta imagen, vemos pues los defectos que tenía el paciente. De todas maneras, este es un paciente característico que veremos ahora en una imagen previa. La patología que tenía, pasamos en las imágenes. La patología que tenía este paciente se denomina agenesia. La agenesia es un problema que, bueno, tiene una etiología desconocida, en muchos casos tiene un factor genético importante y lo que ocurre es que el paciente no le salen las piezas definitivas, ¿vale? El paciente no las tiene. Como podemos ver en la imagen, el paciente presentaba no solo los caninos temporales, los caninos definitivos no los tenía, sí tenía los 4 dientes anteriores, y luego en la parte inferior el paciente le faltaban 6 piezas. Todos los dientes anteriores eran dientes temporales. De esa manera, pues cuando acude un paciente con esta patología, con estos problemas, lo que nosotros hacemos es que si está en crecimiento es esperar para tomar una determinación y poder abordar perfectamente el caso. Esperamos a que acabe el crecimiento. Cuando me estoy refiriendo a abordar el caso me refiero a sustituir esos dientes temporales por dientes definitivos. Y cuando estamos hablando de dientes temporales estamos hablando de dientes de leche. Exactamente. Lo que se conoce normalmente como dientes de leche. Sí, para que los espectadores lo puedan entender, sí, los dientes temporales son dientes de leche, como bien comentabas. Y lo que vemos, bueno, cuando viene el paciente, si viene en edades muy tempranas, a lo mejor podemos valorar la posibilidad, y son pocas las agenesias, las faltas de estos dientes definitivos, podemos valorar la posibilidad de con ortodoncia cerrar esos espacios para que de esa manera no tenga carencias. Y si en cambio son muchas las piezas que le faltan, lo que tenemos que hacer es intentar, bajo todos los medios, mantener todas esas piezas temporales para que el paciente no se vea pues edéntulo y no se vea traumatizado por la ausencia de esas piezas, que bueno, pues ya se sabe que en la adolescencia pues uno es más coqueto y en los colegios pues el no tener dientes puede generar un trauma. Entonces, en esos pacientes intentamos mantenerlas, y en el caso de que no podamos mantenerlas, lo que hacemos es pues prótesis provisionales que van adheridas a los pocos dientes, a los dientes definitivos que le queden al paciente, para que de esa manera no tenga esos tramos edéntulos y el paciente pues no se vea amputado con respecto a su sonrisa y socialmente. En el caso que tenemos en el día de hoy, el paciente pues bueno, consiguió mantener esas piezas y ya pues había acabado el crecimiento. El crecimiento acaba, en el caso de los varones, pues en torno a los 20, 21 años, y en el caso de las mujeres a los 16, 18 años. El paciente ya tenía pues esos 20 y pocos años y podíamos ya optar por una opción más definitiva. Aparte, pues ahí tenemos también muchos pacientes que los dientes temporales los mantienen, si no tienen movilidad y estéticamente no están comprometidos, los mantienen pues hasta que se les caen. Que tenemos pacientes con 60 años que todavía tienen dientes de leche, y en esos casos nosotros preferimos mantenerle los dientes
dientes de leche, pero no era el caso que nos ocupa. En el caso que nos ocupa, el problema que tenía el paciente es que ya tenía mucha movilidad. Había conseguido aguantarlos, pero ahora el problema es que con tanta movilidad, a la hora de masticar tenía problemas, y también pues veremos cómo glusalmente el paciente tenía un compromiso y no acababa de masticar bien. Entonces, bueno, pues decidimos quitarle ya todos esos dientes de leche. Seguimos pasando en las imágenes y colocamos 5 implantes. Colocamos los implantes que reponían los caninos que a él le faltaban. En muchas ocasiones este caso es extraño. Las agenesias más habituales suelen ser pues en los incisivos laterales, y luego lo que también es muy común, que veremos en sucesivos programas, que también comentaremos, es casos en los que pues bueno, acuden a nuestra clínica tarde, no se le ha hecho unas buenas evaluaciones periódicas, y eso ha impedido que el canino definitivo no erupcione, y hay muchos pacientes que tienen los caninos definitivos incluidos y que con ortodoncia traccionamos de ellos para recolocarlos. Pero en el caso que tenemos en el día de hoy, como decimos, pues no tenía los caninos definitivos. Entonces lo que hicimos fue quitarle los de leche y ponerle 2 implantes, y en la parte inferior le pusimos esos 3 implantes para poder reponer todas esas piezas definitivas que el paciente no tenía. Seguimos viendo las imágenes, y aquí este es el caso. Lo que habíamos hecho era quitar, lamentablemente no tenemos una imagen inicial, aquí ya está con los implantes puestos. Pues bueno, es cierto que las coronas estéticamente pues no son excelentes, porque el problema es que nos limitaba mucho su caso la oclusión que tenía el paciente. Nosotros no podíamos hacer un diente con una anatomía mucho más esbelta y unos dientes inferiores mucho más grandes que realmente, pues como digo, tuvieran una morfología más adecuada. Pero el problema es que la mordida que él tenía después de llevar tantos años con esos dientes temporales había hecho que fuera una mordida borde a borde. Lo habitual es que los dientes superiores muerdan por fuera de los inferiores, pero en este caso, debido a ese tamaño reducido, había generado que la mandíbula se hubiera adelantado y tenía una oclusión que comprometía seriamente la oclusión. Por esa razón le hicimos esos dientes con este tamaño tan reducido, pero de todas maneras el paciente estaba satisfecho. Entonces, si habíamos hecho el caso, le habíamos dicho que las opciones que teníamos, que si queríamos hacer dientes más grandes hubiéramos tenido que aumentar el resto de los dientes de la boca, pero el paciente estaba cómodo con los dientes, le parecía que la estética era adecuada, y bueno, aunque no conseguíamos un tratamiento excelente, pero habíamos conseguido que el paciente pudiera volver a masticar y pudiera volver a tener esas piezas y poder, como él nos decía, y es que llevaba muchos años sin poder comer un bocadillo, poder masticar libremente, porque con los dientes con los que, como habíamos dicho, los posteriores son para triturar la comida y los anteriores para cortarla, y como tenía los dientes anteriores que eran temporales y con tanta movilidad, no podía cortar perfectamente los alimentos. Ahora ya sí podía masticar, pero de todas maneras habíamos hecho el caso y veíamos que el caso, independientemente de las piezas que habíamos puesto sobre los implantes, tenía carencias estéticas. Carencias estéticas porque el paciente, hombre, estamos hablando, al igual que en otros programas hemos dicho que a lo mejor la estética no es primordial por la edad que tiene el paciente y por las necesidades, como bien hemos comentado. Lo primero, que cuando el paciente acude a nuestra consulta, nos sentamos con él, le entrevistamos para poder hacer una historia clínica y le preguntamos cuál es el motivo de su consulta. El motivo de la consulta en un paciente joven, evidentemente, el factor estético es muy importante. Entonces, bueno, veíamos que los dientes que él tenía, el problema que tenía, esto se denomina dientes conoides, ¿vale? Tienen forma de cono, la base es mucho más ancha que el vértice del diente, y estéticamente pues veíamos que no era una sonrisa adecuada. Entonces le dimos la alternativa de hacer carillas de composite. Las carillas de composite se diferencian de las carillas de cerámica en que no tenemos que tocar prácticamente nada el diente, ¿vale? Lo único que hacemos es adherir resina sobre las piezas para de esa manera poder cubrir esos defectos, esa anatomía irregular que presentaban sus propios dientes. Las diferencias también radican en que la cerámica es mucho más resistente, no se tiñe con el paso del tiempo, a diferencia de la resina, que el problema que tenemos pues es más frágil. El paciente tiene que tener cierta precaución pues a la hora de morder y tirar cosas excesivamente duras, y que aparte de ello pues que con el tiempo pues se pueden romper o se pueden teñir, pero también es cierto, son mucho más económicas y que se pueden reparar con mucha más facilidad. Una carilla de cerámica, si se rompe, hay que cambiarla entera. Una carilla de resina, se puede adherir más resina y con ello sería suficiente. Seguimos viendo las imágenes, vemos diferentes proyecciones, seguimos
pasando, y lo que pedimos cuando vemos un caso de este tipo, lo que nosotros primero hacemos es tomar un negativo de la boca y mandárselo al laboratorio. Nosotros trabajamos íntimamente con el laboratorio. El laboratorio se encarga, junto con los parámetros que nosotros le hemos dado, de hacer un encerado. Un encerado es como una llave, cómo va a quedar el tratamiento de manera definitiva, y esa llave nos sirve para que luego nosotros la reposicionemos en boca y nos guíe sobre la forma que vamos a darle a esos dientes. El laboratorio nos mandó estas llaves. Bueno, esta llave realmente tenía algunos pequeños defectos como en el borde que no habían acabado de llegar, pero nos valía para saber la anchura que queríamos darle a cada diente, y de esa manera que cuando nosotros hagamos el tratamiento no tengamos discrepancias en que luego las anatomías no sean las adecuadas. Nosotros siempre trabajamos con mucha seguridad, trabajamos de manera que cuando ha llegado el paciente, hemos hecho la historia y hemos hecho un diagnóstico correcto, sabemos perfectamente los pasos que vamos a seguir en el tratamiento y el resultado que vamos a obtener. Entonces, con la ayuda del laboratorio ya habíamos prediseñado cómo iban a quedar esas carillas de composite, y seguimos pasando, que nos sirven de llave para luego posicionarlas en la parte posterior y en la parte anterior y ver perfectamente la longitud y la anchura que queremos en los dientes que vamos a obtener. Aquí vemos cómo queda el caso, y bueno, el cambio es muy llamativo. Cómo hemos conseguido con unas carillas de composite, sin tener que dañar el diente del propio paciente, hemos conseguido dotarle de esa sonrisa que carecía. Que hayamos colocado implantes, es curioso, porque hayamos colocado implantes, que es un tratamiento mucho más largo, más costoso y mucho más laborioso, pero en cambio con unas simples carillas de composite hayamos conseguido dotar al paciente de esa sonrisa que había perdido. Seguimos viendo en las imágenes, vemos, pues bueno, en las carillas de composite lo que hacemos es jugar, al igual que con las carillas de cerámica, gran parte del éxito depende del laboratorio. En las carillas de composite lo que hacemos es jugar con las estratificaciones, con los colores, con los matices, para que de esa manera consigamos que el diente sea lo más natural posible. Y seguimos viendo las imágenes, y aquí vemos el cambio que tiene el paciente. Pues ahora el paciente realmente puede sonreír, y después de haberle hecho un tratamiento que nos ha llevado tantos meses, el acabar con estas carillas de composite hacen que el tratamiento sea mucho más completo, y ahora sí podamos conseguir que sea una sonrisa exitosa y un tratamiento cumplido. Bueno, pues de nuevo un caso más en el que, a pesar de haber logrado el objetivo inicial del paciente, se perfecciona hasta que llegue a estar completamente satisfecho con esa sonrisa, no solo él, sino también el equipo de la Clínica Dental Navarro. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a vosotros.